a presentar a Adolfo porque todos lo conocemos. Sabemos que su currículum es académico, es empresarial, que se ha movido en ambientes muy interesantes y de alto nivel, que además es licenciado en informática y que además es una persona mayor. Lo digo porque yo soy mayor que él y me lo puedo permitir, ¿no? Pero que sigue inquieto, que sigue pensando y sigue produciendo en su cabeza. A mí lo único que me falta, Adolfo, es que escriba un libro, ¿no? Ya he intentado convencerlo un par de veces, pero el hombre a lo mejor es que tiene demasiadas ideas, porque cuando uno tiene muchas ideas también le parece que lo que ha pensado el día anterior ya está pasado, ¿no? Eh, Hemos tenido el gusto de oírle dos charlas donde ha presentado un poco la problemática de la economía actual y hoy nos va a hablar, creo yo, más bien de posibilidades que él ve y no solo que él ha pensado, sino que está viendo que se pueden desarrollar, pues aprovechando las nuevas, el nuevo desarrollo de la informática. Es decir, la informática, pues claro que ha traído problemas porque ha ayudado a eliminar muchos puestos de trabajo, pero siempre se ha dicho que probablemente también ayudará a crear otros. Y de esto creo yo que nos va a dar hoy día la charla Adolfo. Simplemente deciros que esto ha surgido de un grupo sobre economía y en común, el cual a su vez nació de una conversación entre Adolfo y yo, que la tuvimos con ocasión de una reunión de los frutistas en Los Negrales, y que nos hemos venido reuniendo durante unos años, y ahora estamos encuadrados dentro de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que dirige Fernando Lostao, y pues dentro de esto estamos pues simplemente pensando a ver qué enfoque se le puede dar a la economía para solventar los problemas que se nos presentan en esta época actual. Y sin más, le doy la palabra a Adolfo. Muchas gracias, Francisco. Voy a compartir enseguida la presentación. Este es el tema, como sabéis, la pandemia como oportunidad y digitalización como esperanza. Fijaros que insistimos en ese aspecto, que estamos a las puertas de una nueva y gran etapa en la vida de las personas. Esperar que otra vez no me mueve esto. Ahora. Bueno, como sabéis, y acaba de decir Francisco, es la tercera charla de este ciclo virtual sobre el futuro del capitalismo, que ha tenido a bien patrocinar y organizar la Fundación Cardenal Ángel Herrera Oria, y por supuesto agradezco enormemente a la Fundación, pero además a su director Fernando Lostao, que hoy no puede estar con nosotros, y a Francisco Luis Molina como director del grupo de reflexión sobre economía y bien común y animador de todos estos debates. Vamos a hablar efectivamente de digitalización, transformación digital y cuarta revolución industrial. Pero como podéis imaginar, no vamos a hacerlo desde un punto de vista tecnológico y tampoco muy económico. Vamos a verlo como una nueva gran transformación en la que nos adentramos y como grandes desafíos que se avecinan con ella. Empiezo, como siempre, con algunas citas. Internet puede terminar siendo la nueva Torre de Babel. Perdón, esta es mía, se me ha ocurrido esta cita porque efectivamente empieza uno a ver una serie de inconvenientes desde el afecto para todo hasta los news, los servicios premium que te machacan, hasta las redes sociales que no te dejan vivir, hasta todo el mundo quiere, los periódicos ya no se pueden leer, tienes que suscribirte. Y no es que te importe suscribirte a un periódico, pero es que tiene 50 suscripciones sobre el papel, etcétera. Es decir, que evidentemente si Internet se viene abajo, abandona, como ocurrió con la Torre de Babel, es porque habrá
una nueva Internet, un nuevo sistema mucho más poderoso, lo cual puede ocurrir mucho más protector de estos inconvenientes que os decía. Internet no es la respuesta, es el título de un libro de Andrew King, un periodista inglés crítico, pero crítico desde un punto de vista positivo. Él señala los inconvenientes y en su libro dice, por ejemplo, que Instagram, cuando fue adquirida por Facebook, tenía 13 empleados a tiempo completo. Y aproximadamente en las mismas fechas, Kodak y Facebook pagó 1.000 millones de euros. Fijaros lo que significa estas cosas. En las mismas épocas, Kodak cerraba 13 fábricas, 130 laboratorios de revelado y despedía a 47.000 trabajadores. Eso, más las cosas que yo os decía de los inconvenientes que están surgiendo en la red, del que él dice que todos nosotros ponemos nuestros datos a disposición de que Google, Facebook y los demás hagan beneficios. Por tanto, de nuevo, algún inconveniente de Internet. Pero fijaros, en el sentido positivo lo que estamos viendo es que la digitalización borra todo tipo de tierra. Los dos últimos informes de Telefónica que acaban de publicarse, el informe anual y uno sobre digitalización, insisten en esta eliminación de fronteras de todo tipo, que si tenemos ocasión hablamos después. Por cierto, que el nuevo número de la revista Telos, de Fundación Telefónica, va sobre esa cuestión y ya están editando un artículo mío que mencionaré también si tengo ocasión en la presentación. Lo que sí creo es que la digitalización, como digo, borra infinidad de fronteras, elimina fronteras y enseguida vamos a referirnos a ello. Pero sobre todo lo que yo estoy viendo, que es el origen o el motivo o el acompañamiento de una nueva gran transformación en el mundo. Utilizaré el libro clásico de Karl Polanyi, La Gran Transformación, para hablar de esta cuestión. Tenéis el índice a grandes rasgos que repite un poco lo que os he dicho, no solo la digitalización o la transformación digital, sino la cuarta revolución industrial. Insisto en que la pandemia lo vamos a utilizar como oportunidad, como mecanismo, como instrumento que puede agilizar y prepararnos para la nueva etapa. Hablaré de grandes tendencias tal como las he identificado en Google en estos días y insistiré en que hay una oportunidad en beneficio de los individuos. Vuelvo a decir que la lógica de toda la presentación es la digitalización, la transformación digital, las fronteras que se borran, que se eliminan, la nueva economía basada en la interconectividad, en las redes, las plataformas y los intangibles. Ese es el objeto de la reunión. Vuelvo a recordar con esta imagen las revoluciones tecnológicas industriales que nos han precedido. La primera a mediados del siglo XVIII, aunque aquí en la imagen pone 1800, en el siglo XVIII es más, fijaros, las primeras máquinas de vapor de Thomas Savery y de Thomas Newcomen son de 1715, o sea que fijaros que la primera revolución industrial empieza pronto en el siglo XVIII. Perdón. Vaya. Perdón un momento. Empieza pronto en el siglo XVIII. La segunda revolución, que fue incluso más poderosa y de más alcance, como sabéis y como sabemos todos, gira alrededor de la electricidad, alrededor del telégrafo primero, la revolución de las telecomunicaciones después, por supuesto la industria del automóvil, por supuesto todo lo que es la electrificación, el motor eléctrico, en fin, una revolución realmente notable que comienza a final del siglo XIX.
La tercera, y en esto tenía interés en precisar que la tercera, como sabéis, la primera es una revolución indiscutible. A lo largo de la historia la hemos analizado muchas veces. Las otras son, y la segunda en todo caso, pero las otras son más discutibles cuándo empiezan, en qué momento y por qué. Yo sí es verdad que noto en la tercera revolución industrial, primero las siguientes cosas alrededor de los años 70. Primero, el ordenador personal, que es de 1970 a 1971. Segundo, Internet, que la primera Internet alrededor de ARPANET comienza en 1969, pero realmente www comienza en 1990. Las redes de transmisión de datos, atención, y se me va a quebrar la voz, porque lo viví muy de cerca, trabajaba yo entonces en el grupo Técnica, y estábamos fuertemente metidos quiero decir, yo empecé a trabajar en el grupo Telefónica en 1982, pero viví todo ese proceso de la acción de las redes de transmisión de datos. Como sabéis, hasta 1971 las redes de telecomunicación eran solo para la voz. Los datos eran algo que incluso AT&T en Estados Unidos lo rechazó. Nosotros somos una compañía de teléfono. Le pasó lo mismo que a Western Union, cuando en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, rechazó el teléfono de Alexander Graham Bell porque se consideraban una compañía de telégrafo. Bueno, por cierto, hay una anécdota que quizá tengamos tiempo en que la explique, que es la siguiente. Veréis, la transmisión de datos a través de las redes se conecta mucho al caso de IBM. IBM, los primeros ordenadores que incluían la impresora al lado de la unidad central, bueno, pues no tenían problema. Los datos pasaban desde la unidad central a las impresoras y se producía el proceso de impresión. Pero se vio que sería conveniente alejar las impresoras de la unidad central, entre otras cosas porque en una oficina cabía tener varias impresoras en varios departamentos y solo un ordenador central. Es decir, que empezó a extenderse la idea de que en las redes había que transmitir los datos. Pero fijaros, a nivel de público, el monopolio de las telecomunicaciones era de Telefónica. Y está entonces como presidente una persona muy destacada y que tuve la ocasión y la oportunidad de tratarlo a fondo, Antón Barrera de Guimo. Y ocurrió lo siguiente: el Banco Exterior, entonces un banco también público, decidió conectar sus sucursales a través de redes. Pero Telefónica dijo, no, las redes en los edificios solo los puede poner Telefónica. Ese es el monopolio. Es verdad que era un monopolio del teléfono, pero se acogió a esa idea y dijo, no, la transmisión de datos tiene que hacer la Telefónica fuera de las oficinas, que es lo que es a nivel del público. Y después de haber hecho esa apuesta y haberse metido, se encontró Telefónica con que no tenía el software, la capacidad de transmitir los datos a través de las redes de teléfono, que tiene su complejidad, porque en esa época las centrales de telecomunicación eran electromagnéticas, eran lo que se llamaban crossbar, era un proceso, no os podéis imaginar, yo lo viví muy a fondo en la gran central de Río Rosas, que como os acordáis ocupaba una manzana impresionante y eran unas instalaciones increíbles. Y eso no podía utilizarse para transmisión de datos. Y se creó Iberpack, que realmente pasa por ser la primera red de transmisión de paquetes de datos públicos. El caso que luego existió el sistema Tesis de Telefónica, tuvo un buen arranque, pero nos quedamos muy pronto atrás. Como dato también, el primer teléfono móvil de BlackBerry fue en 1994. Y Android es el primer teléfono Apple 2007 y el sistema Android 2008. Es decir, que ven ustedes
ese conjunto de cosas, especialmente las primeras, es lo que yo llamo la tercera revolución industrial. La cuarta revolución industrial, que es todavía más difícil hablar de ella, pero personalmente yo la sitúo mucho en el 2016 con la publicación del libro de Carl Schwab, La cuarta revolución industrial. En ese libro, es verdad que fue el primero que de una forma comprensiva, sistemática, se habló de la cuarta revolución industrial. Lo cierto es que digitalización, nos están pidiendo admitir, lo admito yo, digitalización, todos tenemos clara idea de lo que es, registrar los datos en forma digital, convertir o codificar en números los datos, transmitirlos, ponerlos a disposición de la gente, recogerlos incluso con sensores. A todo eso es a lo que llamamos, y en un determinado punto, transformarlo en información y en conocimiento. Y a eso es a lo que solemos llamar digitalización. La transformación digital es algo más, porque primero afecta a muchas áreas, es la transformación no solo de las actividades y de los negocios. El mundo está cambiando porque estamos transformando masivamente nuestras actividades. La tecnología forma parte del trabajo de las personas, de tal forma que el no conocer la tecnología digital empieza a ser un gran inconveniente para todo tipo de personas. Para empezar, la tecnología digital en este sentido de transformar los negocios y las actividades de los hombres es pervasiva y de corte a través, entra en todas las actividades que podamos imaginar. Y va a transformar de forma radical muchos de los trabajos que conocemos y van a constituir la base de cambios realmente disruptivos, en gran parte relacionados con el software, pero con otras actividades también. A ese proceso de cambio radical del mundo que conocemos, del trabajo que tenemos que realizar cada uno, de los negocios en sí mismos, es a lo que llamamos transformación digital. Como veis, hay un paso de la digitalización a la transformación digital. Las tecnologías que facilitan esta transformación, como sabemos, y yo he insistido mucho en ello, es la conectividad. Estamos interconectándonos masivamente todos, y hombre, los que estamos asistiendo somos personas mayores, pero los más jóvenes con más velocidad y más actividad en relación con dicha interconectividad. Estamos introduciéndonos en el Internet de las cosas, que como sabéis yo llamo siempre, la muletilla, Internet de las cosas, los servicios y las personas, porque las cosas interconectadas no van a ningún sitio, se interconecta para que podamos prestar servicios más avanzados y al final es la persona la que tiene que estar interconectada. La simulación numérica, el análisis de datos, el Google Analytics, el Big Data, la optimización, la inteligencia artificial, la computación cognitiva, los sistemas ciberfísicos, como sabéis, la robotización, la realidad virtual, la fabricativa, el 3D, la cadena de bloques, el blockchain. Es decir, que hay infinidad de tecnologías y componentes facilitadoras de ese proceso de transformación digital. Realmente se está produciendo un cambio que va de los datos a la información y de esta al conocimiento, de lo tangible a lo intangible. Si tenemos ocasión, nos tendremos después en este asunto de lo intangible, porque se le está achacando a esa transformación hacia lo intangible la crisis de los últimos años en términos de crecimiento y desigualdad, etcétera. De lo analógico a lo digital, de lo lineal a circular, incluyo aquí otros componentes de los cambios, que es esta economía circular tan importante para la subsistencia del planeta, la sostenibilidad del planeta. De lo individual a lo colectivo y colaborativo. Sabéis que soy especialmente sensible a estos elementos, pero es así.
la interconexión que permiten las redes hace que podamos estar cerca de todo el mundo como está ocurriendo en este momento. De la inteligencia personal a la inteligencia colectiva, y este es un área especialmente mía, que si tenemos ocasión hablamos en otra ocasión. Bueno, ahí al final aparecen las compañías, como sabéis, GAFA, Google, Facebook, Amazon, las 4 o 5 compañías más importantes del mundo en la actualidad. Fijaros, lo decía antes que lo digital y la transformación es pervasivo, penetra en todas las actividades del hombre. Es increíble, porque nunca hemos tenido algo parecido, desde la manufactura hasta el suministro de gas o el suministro de combustible, hasta las infraestructuras, las utilities. Como veis, estamos en todas las áreas de la actividad humana. Puede funcionar sin lugar a duda la digitalización y en el transporte, decía, etcétera. Aquí tenéis un gráfico que ya lo he utilizado en otras ocasiones, en el que sencillamente veis estos elementos interconectados. Esto, si uno lo ve en su conjunto, es como si ahora se nos ocurre dibujar la economía industrial con todas sus fábricas en el terreno de las eléctricas, las fábricas de automóviles, la manufactura, las fábricas de plásticos. Es decir, tendríamos un panorama igual. Aquí tenéis elementos como el Internet de las Cosas, el Big Data, las redes sociales, el consumidor digital, el e-commerce, procesos de automatización de las actividades que, como sabéis, están en marcha. Es decir, esto trata de decir, señores, estamos ante un mundo radicalmente distinto y con unas características como representación similares a las de la época industrial. Aquí tenéis un gráfico que siempre me ha resultado interesante porque dice la transformación digital en la que, como sabéis, tienen dificultades muchas empresas. Y tienen dificultades, os voy a decir por qué. Porque muchas empresas, muchas grandes empresas, y no voy a citar algunas que han salido en los medios de comunicación, están diciendo que les iba mal la digitalización. No me extraña. Le estaban encargando la digitalización a los propios departamentos de información y comunicación anteriores, a los que hacían informática, a los que hacían esa automatización de los procesos, le estaban encargando la digitalización, cuando la digitalización es algo más profundo que involucra a todos. No vamos a responder bien a la digitalización si no somos todos los que estamos interesados en ella. Pero fijaros que ahí viene el tema de la automatización, por supuesto la conectividad, que es el primer paso de la transferencia, el tema de la interconexión con los clientes, el tema de la información digital y una serie de propuestas en el interior que son hasta difíciles de leer, pero que podéis verlas bien ampliando, en el que aparecen los distintos cambios a los que lleva la transformación industrial. Pero fijaros, la cuarta revolución industrial es algo más. El propio Klaus Schwab dice en sus conferencias y en el libro que no solo es una transformación de los instrumentos y de los que utilizamos para vivir y para mantener nuestra economía activa, sino que es una transformación del hombre mismo. El hombre mismo es el que va a cambiar con motivo de la difusión de las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales. Y él habla desde lo físico, desde los nuevos vehículos, la nueva fabricación aditiva, la robotización, habla de muchas cosas físicas que van a cambiar. Habla de lo digital y habla de lo biológico. Cuando leí el libro, nada más ser publicado en 2016, me di cuenta de que efectivamente, perdón que lo diga así, estaba en línea con lo que yo había dicho con anterioridad en cuanto a las 3 grandes revoluciones del siglo XXI van a ser la digital, en la que estamos en marcha,
y que tiene todavía margen para seguir avanzando y evolucionando, la biológica, biotecnológica que viene a continuación, y ahí en otro momento hablaremos de ella porque es impresionante cómo los países se están posicionando en esa nueva gran revolución, en la que por supuesto está el tema de la longevidad y otros, la extensión de la vida y otros elementos que resultan muy interesantes. Y la tercera, que no la menciona Swan, pero que para mí está clara, a final del siglo estaremos colonizando mucho más activamente que ahora el espacio exterior cercano a nuestro planeta. Es decir, que él considera que la cuarta revolución industrial entra en esas dimensiones. Y os digo, para salir al espacio exterior no hay más remedio que haber resuelto en parte la longevidad. Necesitamos vivir más años y haber resuelto en parte las limitaciones actuales fisiológicas e intelectuales. De hecho, en la base de estas revoluciones, como sabéis, está la convergencia en BIC, a la que yo mismo me he referido en varias ocasiones, como en un nivel profundo se convergen las tecnologías nano, cogno, bio e info. Es decir, como la infotecnología, que si queréis es la más antigua, la nanotecnología paralela a ella, la biotecnología, y van a confluir, en mi opinión, en la cognotecnología, es decir, en un avance muy destacado del intelecto, de la inteligencia del individuo. Os menciono ahí porque utilizo muchas de las ideas que aparecen en estos libros, dos libros destacables, el propio de Swan, La Cuarta Revolución Industrial, de primeros, debe ser de febrero o marzo, publicado en febrero o marzo del 2016, uno reciente que lo menciono porque puede dar la impresión de que repite lo de la Cuarta Revolución de Swan, pero la verdad es que resulta muy interesante. Los autores han hecho un gran esfuerzo y dan ideas bastante ilustrativas del mundo en el que estamos. Me refiero ahora a la pandemia en el siguiente sentido. Fijaros, el primer punto que he puesto de la muerte negra, la peste negra al Renacimiento. No es frecuente hasta ahora que se hayan conectado estas dos dimensiones. El Renacimiento es un fenómeno artístico, cultural y conceptual, si queréis, de los siglos XV y XVI. Y lo que sabemos es que la muerte negra, la peste negra, asoló Europa entre 1347 y 1400. Casi 2/3 de la población europea, fijaros, estamos nosotros nerviosos porque estamos en año y medio así de pandemia, pero fijaros con una incidencia muchísimo más grave lo que fue esa pandemia. Hay estudiosos que en la actualidad dicen que esa pandemia y la reclusión que obligó a las personas de la época constituyeron la base del gran grito liberalizador del hombre y de su actividad, que fue el Renacimiento en todos los sentidos, el cultural, científico. A partir del Renacimiento va a surgir la revolución científica europea, etc. Y es curioso porque yo mismo me había acordado, lo digo con toda naturalidad, me había acordado, habiendo leído la vida de Isaac Newton. Isaac Newton lo cogió en Cambridge, haciendo su bachelor o sus primeros estudios, una peste bubónica en Inglaterra. Y la familia lo envió a la granja en la que se había criado. Y en aquella granja, en lo que dicen en la actual, no se sabe si la historia de la manzana que cae es verídica o no, pero la referencia que estoy utilizando dice que fue la pandemia, fue la peste negra la que hizo que Isaac Newton inventara la ley de la gravedad y creara el primer gran conocimiento y profundo de la naturaleza de nuestro mundo.
Luego, fijaros que son todo eso para decir que, bueno, que la pandemia puede al final no ser mala. De hecho, aquí lo que hago es recoger los resultados de un estudio sobre la pandemia que hemos hecho, no menciono la institución que nos la ha encargado, que es una institución muy conocida y muy importante, utilizando inteligencia artificial colectiva. Hemos estudiado la pandemia precisamente en las líneas que vengo anunciando, como instrumento de cambio, de reflexión, etcétera, etcétera. Y recojo algunos de los resultados. 4 ámbitos vitales: el de la vida personal, la vida profesional, la vida familiar y la vida en sociedad. El más importante se juzga al primero. Un 69% de los encuestados han dicho que la vida personal. Pero es curioso, cuando hacemos el análisis de prevalencia, que es un análisis de comparación de unas respuestas con otras, nos dicen que lo más valioso, lo que tiene que ver con la mejora de las relaciones familiares. Es curioso porque algunos han quejado de lo contrario. Incluso las crisis matrimoniales que han sufrido en estos tiempos, hay quien los achaca a ello. Pero fijaros, los resultados van en esa línea. Más importante es lo que viene a continuación. La pandemia nos ha exigido repensar y redefinir las prioridades en la vida, relativizar la importancia de las cosas y ser mucho más consistentes y conscientes de la salud, del cuidado del medio ambiente, etc. Es decir, que no cabe la menor duda que la reflexión ha estado presente en este proceso. Algo más que merece la pena mencionar: en lo profesional, la pandemia ha permitido a muchas personas actualizar competencias y al mismo tiempo potenciar su lado más creativo para poder superar los problemas que les iban surgiendo. Lo han logrado gracias al teletrabajo y a poder conciliar mejor sus actividades. En lo social han sido todavía más conscientes. Como veis, han recuperado la importancia de la vida entre familia y relaciones, a pesar de los alejamientos que nos han impuesto, pero quizás se ha echado en falta la necesidad de estar más pendientes de los demás, etcétera. Es decir, unas dimensiones también interesantes. La pandemia nos insta, fijaros, desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista social, 5 grandes elementos, 5 grandes componentes. Revolución del modelo de sociedad. Somos conscientes, es curioso porque, hombre, las mismas cosas hubieran ocurrido sin pandemia, pero seguramente mucho más lentamente. Lo que la pandemia ha venido es a activar los nuevos modelos de sociedad que tenemos que poner en marcha. Por supuesto, la revolución educativa, en eso estamos todos de acuerdo y veréis, personalmente estoy muy metido en el tema y me doy cuenta lo anticuadas que están nuestras universidades y cómo no decidan cambiar radicalmente, están perdidas, porque la educación va a cambiar profundamente. La propia revolución digital, que se nos viene encima y cada vez a más velocidad. La revolución climática. Es curioso cómo en la encuesta surge la preocupación de la gente por la revolución climática. Repito, seguramente mucho más que si no hubiera habido pandemia, que si hubiéramos tenido un proceso continuo. Y la revolución biosanitaria. Fijaros que esta, que sale en 5º lugar en la primera, luego con el análisis de prevalencia empieza a situarse en los primeros lugares. La revolución biosanitaria, la más importante y estratégica. La gente la elige con un 67%. Seguida de la climática, la educativa, en tercer lugar, el modelo de sociedad y la revolución digital. Fijaros que en este caso la propia revolución digital aparece en un 5º lugar como consecuencia quizás de suponerla la base y el sustento
de las anteriores. Se le da también mucha importancia a la sanidad pública y se insiste en ella. Cuando buscamos qué debe ocurrir en cuanto a la revolución climática, la gente contesta que lo primero es una concienciación individual y familiar del impacto del medio ambiente en nuestra sociedad y en la sostenibilidad de nuestro planeta. Se preocupan por cómo mejorarlo y se comprometen realmente, como intención al menos, con la protección del medio ambiente. La revolución educativa empieza a situarse en un lugar fundamental a la hora de establecer los rankings entre ellas y un modelo social que sea más humano y más comunitario que el que tenemos hasta ahora. Es decir, el resumen es que la pandemia ha servido, ha tenido mucha utilidad en una serie de aspectos como los que estamos diciendo, personales y sociales. Y se concluye con que la revolución digital debe basarse en 3 pilares que son, por otra parte, lógicos: una economía mucho más digital y no tan dependiente del turismo y de otros tipos de industria. Y nuestro país, sabéis que está, en mi opinión, muy flojo en este aspecto. Que apueste por la capacitación de las personas en términos digitales y por formar profesionales para ellas. Por un lado, que todo el mundo acceda, porque no se puede pensar como en otras ocasiones, no, yo no sé nada de esto, no señor. Si tú te excluyes de la digitalización, si tú te excluyes del teléfono inteligente, si te excluyes de internet, si te excluyes, estás perdido, estás fuera de la sociedad. Pero además, la importancia de que existan muchos más profesionales. Eso, la necesidad de estar abierto a ello como algo imprescindible, pero que existan muchos más profesionales del tema y que en España la administración pública avance realmente hacia ello. Es decir, que por un lado, la importancia de la digitalización y de la transformación digital, y por otro lado, la oportunidad de la pandemia que nos ha permitido reflexionar sobre estas cosas y en gran manera predisponernos a actuar con más energía y más rapidez que si no hubiera habido pandemia. Saco el tema de la gran transformación porque veréis. Bueno, primero indico que la digitalización, la transformación digital y la cuarta revolución industrial, como indistintamente se le puede denominar, es un proceso de cambio mucho mayor del que pensamos a simple vista. Esos elementos, más los que tienen que ver con la economía circular, con la transición energética y con el cuidado del medio ambiente y otros, son fundamentales en nuestro tiempo y nos van a llevar a un mundo y a una sociedad radicalmente distinta. Yo personalmente, perdonad que haga esta referencia directa, estoy hablando de una nueva gran transformación. Me apoyo para ello en el libro de Karl Polanyi, La Gran Transformación, un libro que estoy releyendo con gusto desde hace tiempo y que tiene las siguientes características. Por cierto, el libro es de 1944. Karl Polanyi murió en 1968. Yo me fui la primera vez a la universidad en Estados Unidos en 1969 y ya entonces en Estados Unidos era una obra de referencia inaudita, la gran transformación de Karl Polanyi. Yo me he quedado con lo que entonces leíamos y estudiábamos de este libro notable entonces. Fijaros que Polanyi, como muchos de los intelectuales y científicos de esa época, estaban influenciados por el marxismo, por los éxitos iniciales de la Unión Soviética, y entonces el libro es una crítica al liberalismo económico, al mecanismo de mercado y a la economía tal como se había desarrollado entonces. Pero aparte de ese enfoque, es un libro grandioso
en el estudio de la gran transformación que se ha producido en el mundo, que se produjo en el mundo desde mediados del siglo XVIII, como decimos, hasta mediados del siglo XX. Es decir, que hace una revisión de los procesos realmente notable, con una aproximación muy europea, muy cultural, muy intelectual. No es extraño que en Estados Unidos sorprendiera y gustara muchísimo el libro. Lo tratamos en la universidad en distintas ocasiones. Yo creo que sería algo similar lo que nos puede ocurrir ahora. Estamos a las puertas de una nueva gran transformación. Si pensáis en cómo era el mundo antes de, digamos, 1750, hasta cómo es en la actualidad, poneros en la posición de decir, ¿y cómo a partir de ahora será en el próximo siglo o en los próximos siglos, teniendo en cuenta que la velocidad del cambio es mayor en estos tiempos? Como he dicho antes, la digitalización nos permite pensar en términos de eliminar o superar las fronteras. Las fronteras que estamos superando las conocéis todas. Las fronteras del comercio. Nadie puede ahora querer decir, no, tengo un producto muy bueno que no puedo vender en Australia. No, señor, tú lo puedes vender en Australia como en Badajoz, porque tienes internet a través de la que puedes hacer la venta. Es decir, que la eliminación de barreras en el comercio ha sido impresionante y es impresionante y será mucho mayor. Pero imaginar lo que ha pasado con la educación. La educación ahora, yo tengo cursos donde doy a personas del sur de Chile a el norte de Perú, es decir, que doy, estoy traspasando, eliminando la frontera a gran velocidad y a grandes distancias. Lo que ha pasado hoy, que es un problema actual con los impuestos, el hecho de que las empresas digitales precisamente tengan actividad y comercio en todos los países y paguen impuestos donde les dé la gana. Es decir, superan incluso las barreras fiscales, se están tratando de poner coto a estas cuestiones, pero están ahí. Lo que es la asistencia médica es increíble, porque el otro día pido consulta, pido cita a mi urólogo para la revisión anual, que ahora llevo 2 o 3 años sin hacerla, y me dice la señorita, ¿quiere usted cita presencial o telefónica? Me quedé un poco sorprendido, porque es la primera vez que me pedían una cita con el urólogo simplemente telefónica, pero está ya establecido así, o sea que habéis visto la actividad que se está desarrollando por parte de Movistar en la asistencia médica a distancia telefónica. Estamos en una economía de intangibles, una economía de la información y el conocimiento y una economía muy ligada al individuo y a su creatividad. Prestar atención a eso porque me voy a referir. Por cierto, en el artículo que os dije que se llama Emerger y sumergirse, y que me refiero al caso español, que yo lo veo como una economía que va para abajo a gran velocidad. Somos el 14, lo he dicho ya en otras ocasiones, pero permitidme que lo repita, somos el 14 país del mundo, cuando hace unos años éramos el 7º. Cuando hemos visto todos el trato de Biden a Pedro Sánchez, mucha gente ha hablado de todo, pero yo decía, joder, nos ha tratado como el país que somos, un país que va hacia abajo y que en PIB per cápita somos el 32, que tiene narices el tema, porque eso no se recupera con facilidad, señores, eso no se recupera. El 16% que hemos bajado de Producto Interior Bruto en 2020 está aquí para largo. Lo que vamos a hacer en los próximos años es recuperar ese 16% en el mejor de los casos. Pero la frontera de las posibilidades de producción, esa que aumenta en los países emergentes de un año para otro, porque se producen inversiones, ganancias de productividad, esa frontera está estancada entre nosotros, señores. Y aquí viene el tema. Puesto que está estancada porque las grandes empresas no invierte el Estado, no hay grandes infraestructuras, no hay... ¿Qué pasa si pudiéramos
superar esa frontera. Mi hipótesis es que esa frontera puede superarse sin grandes inversiones. Ahora vamos a detenernos ya. Esa frontera de las posibilidades de producción, por cierto, un concepto de teoría económica un poco abstracto, porque nunca se llega a calcular lo que es la capacidad máxima que un país puede producir, la combinación de productos que hace que yo tenga un determinado PIB. Es un concepto muy de la economía industrial, muy de la época industrial, y se refiere con gran frecuencia al stock de capital, es decir, al stock del país en fábricas, en infraestructura y, por supuesto, en los servicios también, en hospitales, en universidades, en escuelas, pero se refiere a esa inversión. Pero vamos a una nueva economía, probablemente lo que se llama un capitalismo sin capital. Fijaros, las empresas digitales necesitan muchísimo menos capital que las industriales. Fijaros qué curioso. Es decir, porque el valor añadido surgirá de una manera distinta. Ya no será necesario lo que ocurre en la época industrial. En resumen, podemos superar la barrera de las posibilidades de producción, muy rígida en la actualidad, con una fuerte entrada en la economía de los intangibles, en la economía de las plataformas, en la economía de la información y el conocimiento. Fijaros qué hipótesis Landry. Nuestra frontera de posibilidades de predicción, que está estancada desde hace años, que no aumenta, podría no ser urgente, podríamos traspasarla, superarla, si desarrollamos nuevos negocios de información, conocimientos, plataformas, etcétera, etcétera. Perdón que lo diga, pero esta es una de las tesis básicas de esta presentación. Aquí tenéis una representación de la frontera de las posibilidades de producción. Es un concepto de teoría económica muy conocido y muy antiguo, por tanto no hay que insistir mucho. Aquí lo tenéis representado en dos ejes. En el primero, como si toda la producción de un país se hiciera en alimentos o en tanques, en armamento, ¿no? Entonces lo que tenéis al final, la combinación de las veces que hacéis, lo que os da la frontera de las posibilidades de producción. El que tú estés en este punto quiere decir que tienes capacidad ociosa, puedes crecer, que es lo que nos pasa ahora. Con la pandemia hemos bajado, digamos, que a un 70-75% de las posibilidades de producción. Y ahora podemos recuperarlo hasta llegar al 85, el 90, que sería la capacidad, utilización de la capacidad máxima. Fuera de la curva se puede actuar, pero ya sabéis, con horas extraordinarias y con esfuerzos mucho más caros. Por tanto, la frontera es un concepto antiguo y nada espectacular, pero así de caro. Hay una cuestión que también creo que me habéis oído hablar en otras ocasiones y es la siguiente. El desarrollo económico al que estábamos todos acostumbrados, el crecimiento continuado año a año, que le damos tanta importancia, todos sabíamos que era complicado mantenerlo en un país, en un planeta limitado, con recursos limitados. Es decir, ese crecimiento exponencial, que sin embargo es fundamental para la vida. Hasta ahora no sabemos crecer nada más que en situaciones de crecimiento exponencial, porque hay muchas otras cosas del hombre que son exponenciales. La propia natalidad en épocas en que teníamos hijos suficientes. Y sobre todo la propia inteligencia, es un fenómeno exponencial. El hombre no sabe estar parado, piensa cosas nuevas, etcétera, etcétera. Hace algún tiempo que algunos le dimos vueltas a esta curva. Dijimos, hombre, si se pudiera crecer en otra dimensión, pero digamos, bueno, ¿y cuál es esa dimensión? La única dimensión que sabemos es que utilizamos, nuestro mundo funciona porque lo basamos en la producción de bienes, productos y servicios, en su distribución y en su utilización y consumo. Bueno, en mi opinión, y esta es una idea propia que no le he oído a nadie más, la economía de los intangibles, la economía de la información y el conocimiento, la economía de la cultura,
del aprendizaje, de la sabiduría, es ese otro eje que antes no, esa otra dimensión que nos faltaba. No es una dimensión completa porque no va a dejarse de tener efectos negativos en el medio ambiente y el otro, pero desde luego es una posibilidad mucho más soft que la solución hard de la época industrial. Espero que estéis de acuerdo con eso y en cualquier caso para eso está el debate, para que nos movamos en ese asunto. Os he sacado de un informe muy reciente, lo único que hago en estos esfuerzos de buscar referencia es que sea muy reciente, y es de hace unos días, las 12 tendencias de la transformación digital para 2021, que tenéis ahí incluso la fuente que es el INCIPI. Fijaros, estamos de acuerdo en que hay necesidad de buscar el humanismo, los valores humanos en el mundo que se nos viene encima. Y unido a ello, la sostenibilidad o sustentabilidad, como dicen los latinoamericanos. Necesitamos entrar a fondo en la cultura digital, todos, a pesar de los peligros que tienen, que estemos dominados por Facebook, por Google y los demás. Vamos a acostumbrarnos a toda velocidad al trabajo flexible y autónomo. No sé si el otro día mencionábamos que lo previsto hacia los próximos años es que el número de puestos de trabajo fijos se reduzca en pro de los autónomos. Es decir, los autónomos es lo que nos espera por delante. La omnicanalidad o multicanalidad digital, los distintos canales de comunicación y de interrelación. Las experiencias digitales personalizadas. Y ahí, bueno, si entráis en el mundo de la realidad aumentada, es impresionante. Solo asistir a una conferencia en que traten de la realidad virtual y la realidad aumentada, parece que el mundo nos va a llevar a unas cosas que a mí me cuesta trabajo incluirlas en presentaciones. Los clientes y los empleados altamente conectados, interconectados. El auge del comercio electrónico, como sabéis, todo guiado por los datos, la automatización, la inteligencia artificial masiva y todos los elementos que veis ahí. Y que yo, como en otras ocasiones, no puedo leer porque tengo debajo la... Bueno, el caso es que me parece a mí, y perdonad porque esto ya hemos hablado en varias ocasiones de ello, creo que estamos ante la posibilidad de un nuevo comienzo, una nueva sociedad a la que yo llamo sociedad comunitaria activa. La digitalización devuelve, en mi opinión, la iniciativa a los individuos, que nos ha sido quitada desde hace un tiempo por las grandes corporaciones, por gobiernos poderosos pero fuera realmente de la realidad, etc. He utilizado esquema para que vierais los tres, porque atención, el que desarrollemos una sociedad comunitaria activa no quiere decir que nos olvidemos del sector productivo tradicional, de que nos olvidemos del sector público. Lo que quiero decir es que los tres sectores que conocemos, grandes sectores, hipersectores de actividad, el del sistema productivo, el establishment empresarial, el gobierno y el sector social, pueden interconectarse más de lo que están ahora con lo que yo llamo, y ya me habéis oído, sociedad civil activa o sociedad comunitaria activa, que consiste en nada más que los individuos por sí mismos, sin necesidad de basarse en el sistema productivo o en el gobierno, encuentren soluciones para sus problemas. Fijaros que se me ha ocurrido mencionar dos de los libros que he utilizado para estas cosas. Uno, el último de los últimos, el penúltimo, de María Mazzucato, que insiste en no desaprovechemos esta crisis, no desaprovechemos la pandemia,
algo en lo que vengo insistiendo. Y el otro gran libro que me parece una gran publicación, y que por cierto es de hace un par de años así, El capitalismo sin capital. Claro, fijaros, ¿por qué tenemos una dependencia del sistema, del establishment empresarial? Porque hasta ahora, para cualquier actividad productiva necesitábamos fuerte inversión, fuerte el capital, y el capital sabemos que entra en los temas controlando, es decir, queriendo imponer su criterio. ¿Qué pasa en unos negocios como las plataformas, como las apps de ordenador, como los juegos de ordenador, en los que personas jóvenes, individuos, lanzan su plataforma, la verdad es que son unas infraestructuras, una vez asumida que Internet existe, que existe todo lo que es Internet con la conexión impresionante de personas y máquinas, una vez que esa institución existe y no debe desaparecer, es verdad que vamos hacia un capitalismo donde el capital tenga menos importancia. Y no olvidar, para los que sean críticos del poder del capital, eso es bueno, porque estamos entrando en un sistema, lo más cercano que hemos tenido hasta ahora son las cooperativas, es decir, un sistema donde la empresa y la actividad es de las personas, no es del capital, como claramente ocurre en otras ocasiones. Perdonar que en pro de controlar el tiempo, me refiera ya a las conclusiones y si podemos debatir lo que consideres oportuno. Pero yo diría, de las tres conferencias, destacaría que el capitalismo ha sido históricamente un sistema notable, eficiente y efectivo, y realmente hemos conseguido mucho con su utilización desde la primera revolución industrial para acá. Antes, en la etapa comercial también, cuando surgen los grandes imperios comerciales de Venecia, Génova, Amberes, a los que después se unen Portugal y España, y más adelante nos quitan a toda la posesión de Inglaterra. Es verdad que lo que hemos visto históricamente del capitalismo no es malo, pero también es verdad que dentro del capitalismo existen muchas incongruencias, muchas incompatibilidades que lleva consigo la creación de externalidades negativas diversas, a pesar de crisis periódicas, alto desempleo en ocasiones, cosas que no tenemos resueltas. Se han ido introduciendo mecanismos correctores desde el liberalismo absoluto del siglo XIX y del mecanismo de mercado como único instrumento de funcionamiento. Se han ido introduciendo muchas regulaciones, correcciones, y hemos llegado a desarrollar una economía social de mercado que no debe perderse. Cuando yo hablo de estas cosas, ya me conocéis, no hablo nunca de revoluciones radicales, pero sí que hablo de mejoras, de transformaciones, de reinvenciones, de arreglar los problemas que nos acosan, por un motivo, como sabéis, porque mientras suscitan esos problemas, el conjunto nos va a ir mal. Vamos a tener problemas todos porque no resolvemos las cosas elementales. La tecnología, lo sabemos muy bien, ha tenido un papel relevante en todo esto. Estamos entrando en revoluciones destacables, como son las que hemos revisado, y la verdad es que yo tengo mucha esperanza de que podamos aprovechar todo lo que hemos dicho y lo que se nos viene encima en la próxima gran transformación de nuestro mundo. Muchas gracias, señor. That's all, folk, como se decía. Y además doy las gracias a todos. Muchísimas gracias, Adolfo, por esta interesantísima exposición.
Desde luego esto da como para desarrollar mucho y esperemos que lo vayamos desarrollando. Ahora pasamos a las preguntas, a aquel que tenga una pregunta, pues a ver, Andrés. Yo, Adolfo, me ha interesado muchísimo tu conferencia y he estado tomando notas. Entonces, voy a comentar algunas de las que he tomado. Lo primero ha sido tu relación con la Torre de Babel y la confusión de los idiomas. Sin embargo, a mí me parece que hay una cosa muy curiosa y es que se está unificando los idiomas. En nuestros días, por lo menos en el terreno de la ingeniería, cada vez que alguien habla o da una conferencia de lo que sea, está utilizando a la vez que el inglés el español. Entiendo además que nuestras autoridades académicas de la Real Academia Española están muy preocupadas porque el idioma lo hablan 600 millones de personas y el utilizar el castellano en Internet es muy importante y creo que tienen proyectos muy importantes sobre esto. Pero además hay otra cosa que es muy curiosa. Fíjate que en China, donde se dice que había 280 idiomas, el gobierno ha establecido un solo idioma. En Estados Unidos se está hablando inglés, en el sur de América del Sur español. Es decir, parece que puede haber que la revolución digital va a inducir que todos empecemos a hablar una lengua o por lo menos lenguajes muy parecidos. El segundo punto que me ha interesado es que es de las pocas veces que he oído en una conferencia citar la máquina de Newcomen. Y te felicito por una cuestión, porque realmente parece que Watt lo que hizo fue perfeccionar la máquina de Newcomen con el condensador. Y como el condensador era una torre de enfriamiento, pues en todas las máquinas de Watt que hay por ahí nunca aparece el condensador. En tercer lugar, es importantísimo los efectos de la revolución digital en los puestos de trabajo y en la educación de las personas. En este momento ya hay por ahí quien habla de la revolución 5.0, creo que son los de Siemens, para recalcar de una manera especial que la formación de las personas y la autonomía de las personas en los puestos de trabajo va a ser de una enorme importancia. Esto no es que no viniera ocurriendo, pero ahora ya va a ser, por lo visto, de una importancia muchísimo más radical. Luego hay algo que sí me gustaría decir y es que creo que en toda la revolución digital pues ha tenido enorme importancia la obra de Wiener sobre sistemas realimentados, la cibernética de Wiener y, bueno, y las máquinas herramientas de control numérico que quizás sean una de las primeras partes de la robotización. Pero vamos, por lo demás estoy muy de acuerdo con tu análisis. Lo que no me parece muy así es que lleguemos a vivir más tiempo para poder ir por ahí a los planetas, porque en algún sitio he visto que dicen que nuestro sistema cuerpo más de 150 años no es capaz de soportar, ¿verdad? Entonces ya estamos llegando a los 80 o 90, pero llegar al doble, pues resulta eso. Y insistiría, a mi juicio, sobre todo en tres cosas, ¿no? Una, la enorme importancia de las cadenas de valor en este momento y la enorme importancia del comercio internacional. En este momento estamos viviendo el problema de los semiconductores. No hay semiconductores suficientes. Según los periódicos, las pocas fábricas de semiconductores que hay en este mundo están trabajando de noche y de día y los domingos y los sábados, y sin embargo las fábricas de automóviles españolas se han tenido que limitar la producción porque no tienen semiconductores. Claro, el intentar cosas como ha pretendido algún presidente de Estados Unidos de intervenir sobre todas estas relaciones de comercio internacional, hoy es una aventura que todos sabemos que no tiene éxito posible, ¿no? Luego, yo insistiría en algo que me es muy importante. La existencia de la educación en la libertad y la libertad como norma básica de conducta, el saber utilizar la libertad de una manera adecuada. Si eso no se potencia y no se ayuda, nuestro mundo no irá adelante con sistemas que limiten la libertad. Me parece que eso es absolutamente fundamental. Y por último, te agradezco toda la bibliografía que estás dando porque realmente la anoto y lo que sí te puedo decir es que con no poca frecuencia la leo y me gusta. Muchas gracias por la conferencia y te felicito. Francisco, ¿te parece que conteste? Francisco, ¿te parece que conteste? No Sí, se oye, sí. Francisco. Sí. Oye, como siempre, Andrés, fenomenal análisis, fenomenales comentarios,
de gran insight, por decirlo en inglés. Te diría el primero, por supuesto, desde el principio, cuando he pensado en esa idea de que Internet pueda venirse abajo, atención que no es extraño, ¿eh? El correo electrónico generalizado se está viniendo abajo, la gente está cambiando a correo electrónico empresariales, etcétera, porque no soporta ya la cantidad. Por tanto, no es extraño que pudiera ocurrir un fenómeno como ese, y por supuesto, nunca he pensado que la confusión de lenguas sea el motivo para ello. Fue en la Torre de Babel, según nos dice la Biblia, pero no necesariamente tenía que ser el motivo para que abandonemos Internet. Existirían otros motivos y me he referido a varios de ellos. El que sea imposible hacer frente a tanto yo acepto, a tanta suscripción, a tanto servicio premium. Es decir, nos han dicho que todo era gratis y ahora resulta que todo es gratis, pero tienes que irte al premium. El segundo aspecto me ha tocado mi fibra sensible, porque una de las cosas a las que más afición he tenido en mi vida es al estudio de la historia de los cambios científicos y tecnológicos. Y en el caso de la revolución industrial está claro, los dos primeros inventores que hicieron una labor impresionante, las ideas radicales, fueron Thomas Savery y Thomas Newcomen, que descubrieron verdaderamente dos cosas importantes: la importancia del calor y el vacío para hacer subir el agua del interior de las minas, la transformación del movimiento de vaivén en un movimiento giratorio, y la labor de James Watt es importantísima porque fue el que perfeccionó todo. Desde luego hay una tradición, y por cierto, Thomas Savery y Thomas Newcomen son personajes de primeros del siglo XVIII. Me parece que uno muere en el 1712 y otro muere en el 1715. O sea que fijaros, cuando yo digo que la revolución industrial no se puede decir que sea un producto de final del siglo XVIII, me estoy refiriendo a que ya desde justo al hilo de la revolución científica. Por cierto, uno de los que asesoró a esto fue el gran Hooke de la época de Isaac Newton y miembro de la Royal Academy, Royal Society en Inglaterra. En fin, muy interesante, en otra ocasión hablaremos de eso. Tu referencia a Wiener es clarísima y paso al tema de la longevidad. Vamos a ver, no os podéis imaginar el movimiento internacional, bueno, algunos estaréis al tanto, sobre la longevidad. Alrededor de la longevidad hay una industria poderosísima de todo tipo de actividades. Y a pesar de lo que nos dicen muchas veces científicos muy sólidos, parece que, no digo como mi amigo José Luis Cordero, la muerte de la muerte, pero la extensión de la vida puede extenderse con gran facilidad. Vamos, con relativamente gran facilidad. Todavía, hombre, yo alguna vez cuando hablo con José Luis Cordero le digo, oye, a mi edad yo no estoy tomando todavía nada para extender la vida. ¿Cuándo voy a empezar a que me deis algo para extender la esperanza de vida? Luego, lo que te digo es que yo no me refiero al futuro como algo que no va a ocurrir nunca, sino me refiero siempre con futuro abierto, y tengo la sensación de que la esperanza de vida va a acelerarse. Bueno, atención, que enseguida hay que utilizar un elemento corrector. Con la pandemia, la esperanza de vida en España ha bajado 1 año o 2 años ya. Es decir, que la esperanza de vida, tal como se calcula, el número de personas que llegan hasta tal edad, baja en cualquier momento. Baja en cualquier momento. Pero una esperanza de vida en que la vida de los hombres se alargue, porque, atención, no hay claridad ninguna cuando se habla de la esperanza de vida, es que mucha gente llega a edad avanzada.
pero no necesariamente que vivan más años. ¿Veis lo que digo? Es decir, si hay más personas que llegan a los 85 años, la esperanza de vida aumenta. Pero la longitud de la vida no ha pasado de los 85, digamos. ¿Veis? La diferencia es que la esperanza de vida es un cálculo matemático, es un cálculo probabilístico, por tanto, no es lo más adecuado. Bien, y el último asunto, sí pongo énfasis en él, porque vamos a ver, es que en alguna ocasión, como habéis visto en anteriores charlas, un poco se enfrentó artificialmente, en mi opinión, la libertad con la desigualdad. Yo insisto en que las dos cosas son importantes y he dicho a veces que la libertad puede que sea anterior y previa a la desigualdad. Por tanto, no hay la menor duda, no debe haber sospecha de que yo soy, en el fondo de mi corazón, un liberal, aunque no un libertario, ni un fundamentalista liberal. Muy bien, eso es muy bien. Francisco González de Posada, que quería decir algo. El micrófono, Francisco, micrófono. Activa el micrófono. Sí, sí. En primer lugar, como no, felicitar por el extraordinario esfuerzo, trabajo, la información que nos da. Pero yo no quisiera que saliéramos de aquí al margen del contexto que nos reúne. Me estoy refiriendo al cardenal Ángel Herrera Oria, a su doctrina social de la Iglesia y a todo lo que nos o me enseñó, nos enseñó y nos dejó escrito, con las continuidades que podemos decir que alcanzan a los últimos grandes documentos sociales ahora del Papa Francisco, ¿no? La Laudato Si y las otras. Entonces, la perspectiva que nos has dado, magnífica, repito, felicitaciones. Pues la conclusión tuya, capitalismo eficiente y efectivo, que yo no pongo en duda. Pero claro, aquí tendríamos que poner muchos matices, que eso sea el resumen histórico, desde qué perspectiva, con qué finalidades, persiguiendo qué y cuál es la situación del mundo, ¿no? Si lo de sociedad comunitaria activa, ¿no?, que es una expresión extraordinaria, eso no es más que, bueno, pues llamémoslo como queramos, una expresión nueva para el mantenimiento de lo mismo, a lo que no da lugar ciertamente la expresión tan preciosa y tan centrada que utilizas. Pero esto exigiría no solo dejarlo ahí, dentro de este contexto de la visión del capitalismo, ¿no?, sino más o menos intentar caracterizarla, porque no parece que la humanidad, en tanto que conjunto de seres humanos, desde su individualidad o desde la individualidad de cada uno, su libertad y su compromiso, podamos ciertamente hacer una comunidad social o una sociedad comunitaria activa, cuando desde un punto de vista de la globalización, el capitalismo, ¿no?, que era más o menos casi para andar por casa, hoy hay un capitalismo mucho más fuerte que los anteriores o que el histórico, desde el punto de vista de los estados, de la relación entre los estados, como de las superpersonalidades hoy con tanto poder, algunos como los estados. Desde esta perspectiva, entonces, yo no tengo la menor duda de que en el panorama internacional China es una manifestación de capitalismo brutal en sus relaciones con el resto del mundo, ¿eh? Entonces, ante esta nueva situación, porque podríamos seguir estando por aquí todo el tiempo que quisiéramos, ¿no?, y con las expresiones, que también podríamos profundizar más, del paradigma tecnoeconómico del Papa Francisco, pues yo creo que tendríamos que al menos que expresar con un poco más de notas caracterizadoras de qué podría ser, cómo podríamos integrarla
y qué funciones podría desempeñar esa sociedad comunitaria activa, para que no nos quede que es un nombre más suave o más cariñoso o más humano con el que disfrazar el capitalismo actual, que parece ser que es tan capitalismo como los anteriores, o si no mayor. Entonces, sobre este punto de vista es volver a las tesis de Ángel Herrera Oria o del Papa Francisco un poco para ver cómo se encajaría esto, ¿no? Muy bien. Sí, Francisco, oportunísimos tus notas. Te diré lo siguiente. Lo que hay detrás, no quiero llevar el asco a mi sardina, no quiero insistir demasiado en eso, pero desde un punto de vista, yo te diría que hasta científico, lo que hay detrás de mi concepto de sociedad comunitaria activa es la doctrina social de la Iglesia. Y te diré por qué. Te diré que antes de estas charlas he escrito varios posts sobre la Fratelli Tutti y he dicho una cuestión. Las cosas que dice el Papa, en realidad, ya sabéis que se le ha atacado mucho de que se haya metido en teoría económica y que se haya metido en conceptos socialdemócratas y este tipo de cosas. Y puede que sea verdad, pero realmente lo que dice el Papa es lo que dicen muchos autores de cabecera míos actuales. Robert Reich, Robert Schiller, muchos de estos están diciendo que el capitalismo no puede seguir avanzando en caída libre, que necesitamos una sociedad más colaborativa, más comunitaria, etc. Por tanto, eso es lo que hay. He recordado en otras ocasiones que estoy utilizando el término sociedad civil activa o sociedad comunitaria activa, pero me estoy tomando como referencia un sociólogo mío de cabecera desde los tiempos de la universidad en Estados Unidos, que es Amitai Etzioni. Amitai Etzioni tiene un libro que se llama Sociedad Activa, en el que desarrolla profundamente estas ideas. Es un libro de hace tiempo, las cosas han cambiado y yo estoy... lo que estoy diciendo, Francisco, es esto, que la digitalización es una oportunidad de entrar en esa sociedad. Que la digitalización, al permitir las iniciativas individuales y de pequeños grupos, al permitir negocios que necesiten menos capital que la tradicional en la época industrial, que al ser muy variados en los servicios que se pueden prestar, al relacionarse con los intangibles y con el conocimiento, al menos es una posibilidad de que entremos en esa dinámica. No quiero decir nada más que eso. No quiero decir nada más que eso. No soy... he insistido mucho en lo de libertario, porque con frecuencia en los últimos tiempos la gente se está agarrando a una concepción y yo digo, no hay posibilidad. Nuestro mundo tiene que ser más de interrelación, de equilibrio entre distintas alternativas. Sí, me disculparéis porque a pesar de la digitalización, mi conexión con Internet es bastante inestable. Espero que me oigáis bien. Una cosa previa. Si alguien tiene interés en el elixir de la eterna juventud, yo os puedo decir cuál es. Apuntad, Phlebodium decumanum. El Phlebodium decumanum es una sustancia que se extrae de un rizoma de una planta que está en las selvas centroamericanas y es una sustancia que permite mantener la longevidad de los telómeros, de la telomerasa, y está probada y comprobada. Evidentemente es difícil su obtención porque estamos hablando de un helecho que hay que ir a la selva para obtenerlo, pero existe y es algo científico. Yo tuve ocasión
de que me facilitasen esa sustancia. La tuve en casa durante un mes y pensé si me interesaba realmente la longevidad. Y llegué a la conclusión de que no me interesaba ver morir a mis seres queridos. Y por lo tanto la devolví. Pero está ahí. Esa longevidad puede llegar a los 140, 150 en buenas condiciones de salud gracias a la actuación sobre los telómeros. Esto, si os informáis debidamente, veréis que es así. Lo que ocurre es que es algo que llegará y cambiará fundamentalmente nuestros patrones de vida. Nada que ver con el transhumanismo, que es ideología. Ahora punto en este tema y paso a la ponencia de Adolfo, que creo que contiene mucha verdad, porque he tenido la oportunidad de la digitalización como revolución, comenzarla en los años 80, o sea, es algo antiguo. Es decir, los que hayáis estado en temas informáticos recordaréis la red Ethernet y la Token Ring, supongo que os suena. Y las Intelligent Workstations, que lo que permitían era la digitalización en el PC, en darle inteligencia al PC. Esto es de mediados de los años 80. Evidentemente, como bien dice Adolfo, lo que hace la digitalización es devolver la iniciativa a los individuos. Eso está muy bien, es maravilloso, es fantástico, pero requiere que esos individuos tengan la formación moral e intelectual adecuada para utilizarla. Y en eso estamos fallando en muchos países, entre ellos España. Es decir, si damos unos instrumentos fantásticos a personas que no tienen una buena formación, pues no servirá de nada y lo que ellos podían hacer lo harán otros países. Y de momento esto está siendo así. La Internet 2, que se llama Proyecto Memex, si queréis tomar nota, Memex, y también tiene como origen la DARPA. DARPANET es el origen de Internet, tiene como origen la DARPA, se pasó a España para que España, por su experiencia en la lucha antiterrorista, fuera la capital europea, fuera el país europeo de la ciberseguridad. Europa incluso ponía el dinero para desarrollar el proyecto MEMES, la Internet profunda. Bueno, pues a estas alturas no se ha conseguido. Y es más, se intentó que León fuese la capital europea de la ciberseguridad y se nos fue el proyecto de las manos y está en Bucarest. Estamos perdiendo ese tren porque somos incapaces de asumir la responsabilidad para sumarnos a eso. El compromiso con lo digital requiere un compromiso moral previo. Por eso Adolfo está hablando en la línea que está hablando. Es decir, como sociedad tenemos que cambiar, que ser capaces de asumir esa nueva era. Lo digital es libertad responsable y para eso la pérdida que tenemos en España de los valores tanto morales como intelectuales no nos va a permitir coger ese tren. O sea, lo siento enormemente, pero primero es la base para poder coger ese tren. No hay manera. Es decir, yo personalmente he estado luchando para que el proyecto Memex fuera un éxito, porque era importante no solamente en temas de lucha antiterrorista, sino también de ciberseguridad, que es el futuro de la seguridad, no son los ejércitos, es el ciberespacio. Bueno, pues no ha habido manera y fundamentalmente porque no había equipos con garantía moral para desarrollar ese proyecto. Y Europa está pendiente de eso todavía y periódicamente se dirige a nosotros diciendo, bueno, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué está pasando? Tenéis esa gran oportunidad
y no va adelante. Ese es el problema. No vamos adelante porque somos una sociedad bastante enferma. Lo siento. Sí, puedo comentar. Todo lo que ha dicho Pepe es de gran valor y importantísimo, y lo que pasa es que no exige contrarréplica o no tiene contrarréplica, pero sí voy a comentar una cosa al hilo de lo que dice. Yo creo que entre nosotros todos estaremos de acuerdo en que nuestro mundo, no solo en lo digital, no solo en la economía de la información y de los intangibles, en todo lo que hablamos y que hagamos, necesita de la componente ética. Es que la ética es un componente del hombre. La ética, que lleva consigo la responsabilidad, es un componente que, como se olvide en cualquier dimensión que hagamos, lo estaremos haciendo mal. Lo estaremos haciendo mal. Claro, ¿qué se está produciendo en estos tiempos en contra de esa posición ética y normativa? Yo creo que para vivir en una sociedad compleja como la que vivimos necesitamos normas, acuerdos, responsabilidades. Es inevitable eso. Por tanto, me pone un poco nervioso, aunque no me saca de quicio, el libertarismo de los últimos tiempos. Yo creo que hace falta la componente ética en todo lo que iniciemos y hagamos. Y se me está yendo de la cabeza una última componente en relación con esa ética y esa dimensión normativa. Tenemos que organizarnos para poder vivir en sociedad. Sí, lo que iba a comentar es que, como sabéis algunos, por ejemplo, le he dedicado un tiempo en los últimos tiempos al racionalismo versus el irracionalismo. Simplemente por curiosidad me he metido en lo que ha sido el ataque a la ilustración y a la racionalidad del siglo XX, especialmente con los movimientos irracionalistas, especialmente los franceses. Y es verdad, fijaros, es verdad lo que descubro. Es verdad que ese proceso de crítica a la racionalidad de la ilustración nos ha llevado a un relativismo moral, a un pensamiento débil, a una sociedad líquida, a una deconstrucción de todo tipo de principios. Tiene gracia, me parece que lo he dicho en otra ocasión. Ese discurso ha desaparecido ya de los filósofos. Los filósofos ya no se están refiriendo a eso, están buscando otra nueva forma de introducir racionalidad en el mundo, etc. Pero, sin embargo, ha entrado con fuerza en la sociedad. Es decir, que después de un siglo de darle vueltas en contra de la racionalidad de la ilustración y del racionalismo de Platón y de Hegel, es verdad que y del romanticismo alemán y de todo eso, y de Heidegger y de Nietzsche y todas estas cuestiones, es curioso, los filósofos ya no siguen dándole vueltas a eso, pero sin embargo la sociedad lo ha aceptado. Entonces, ¿qué hacemos con una sociedad que acepta esa relatividad en todos los sentidos? Tenemos un problema, Houston. Luego veremos cómo salimos de él. A mí me gustaría hacer un comentario. Creo que la salida que propone Adolfo es una posible salida sensata y a mí me parece creíble, plausible a la situación en que estamos. Pero también veo que hay intereses creados que nos quieren llevar en otra dirección, que tienen que ver con el poder. Es decir, no olvidemos que no todos tienen los mismos intereses y que hay personas con muchísimo poder en este momento en el mundo que quizá se quieran instalar como oligarquía mundial. Y claro, esos intereses no coinciden con estos propósitos o planes que nos presenta Adolfo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, lo que presenta Adolfo me parece muy valioso como posible camino, como posible dirección hacia la cual dirigirse, que eso es algo de lo que hoy día carecemos,
pero también hay intereses opuestos. Simplemente decir eso. Leandro, que ha hecho una postilla muy importante de Immanuel Kant. No, es que estabais poniendo, recordando, que el proyecto de ilustración desde Kant era dos cosas y eran mi ánimo de creciente admiración y respeto, a medida que pienso y profundizo en ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. La ética, los valores, que era el proceso, pero desgraciadamente luego el proceso de la modernidad, pues desgraciadamente los valores han ido muy en segundo lugar. Y entonces, ¿cómo recuperar los valores? Es un proyecto que está por hacer. A mí me parece que además de todo lo que yo pienso que es posible como posibilidad, y yo no hablo de estas cosas en términos absolutos, soy muy poco mesiánico, yo no voy a liderar ninguna revolución, ni siquiera la de la sociedad comunitaria activa, ¿no? Pero sí como posibilidad de cambio me parece posible, y lo que acaba de decir Leandro va en esa línea. Quiero decir que tenemos que entrar en esa posibilidad de devolver la iniciativa a los individuos, hacer un mundo muy humano. La digitalización tiene que ser humanísima, y en otro momento hablaremos de la posibilidad del poshumanismo o los transhumanismos. Y por supuesto los valores y la ética tienen que estar presentes en todo eso. Simplemente como posibilidad, no estoy, desde luego no me voy a poner a predicar en las calles la sociedad comunitaria activa. Estas cosas surgen porque la tecnología y las circunstancias sociales nos llevan a ella, o no surgen, ¿no? Y contando con el poder, que esto sí que es muy importante, lo que ha dicho Francisco. Y lo digo porque no hace unos días hemos estado precisamente aquí en Cercedilla hablando, reunidos los dos hablando de esos temas, y hemos hablado de esos grandes poderes existentes en el mundo que preocupan, que preocupan. Lo que pasa es que a mí me parece que la mayor preocupación que debemos tener todos es que nuestra sociedad marche adecuadamente, que exista equilibrio, que no existan grandes problemas sociales, que no existan los fenómenos que estamos viendo en Colombia, en Chile, en otros países latinoamericanos, y que se nos vienen encima a nosotros. Para empezar, no tenemos más problemas sociales porque está el PSOE en el poder, me da a mí la impresión. Si tuviera el PP, tendríamos problemas complejos a diario. Señores, es la hora y tenemos que terminar. ¿Algún último comentario antes de terminar? Adolfo, ¿tú quieres decir algo más? No, por mi parte, oye, agradezco muchísimo. Todas las inversiones han sido inteligentísimas y ponderadas y magníficas. Y nada, agradecer a todos vuestra presencia, y a la Fundación, y a Fernando y a Francisco. Y a Paco Montero, que aprovecho para saludarlo. Pues, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en alguna otra ocasión, que ya seguiremos con algunas cosas de estas. Muchas gracias y adiós.